Dios les bendiga en este nuevo día que Dios me permite hablar la palabra de Dios. Y estaba a la mañana descansando y algo me hacía que me tenía que levantar y ir a mi estudio. Unas palabras que estaban sonando en mi mente y quisiera compartirlas en este día junto con ustedes. Es una palabra que realmente me ayuda mucho en la vida espiritual. Y en el programa anterior había dicho que el cristiano que anhela de la palabra sólida, nunca va a ingerir alguna golosina, sino que el que desea realmente la salvación busca las palabras adecuadas, las palabras que nos hablan, como los apóstoles han hablado con tanta autoridad la palabra del Señor. Y me llamaba la atención en esta mañana sobre la vida de Juan el Bautista. Nunca lo pensé tan en profundo, pero la palabra en Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta entonces, el reino de los cielos sufre violencia. En otra de las Biblias dice: se hace fuerte. Y los valientes, no los cobardes, los valientes lo arrebatan. Y me dejó pensativo sobre este versículo tan importante: de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Arrebatar es tomarlo con violencia. Y el Evangelio no es tomarlo con tranquilidad, ni al gusto mío, ni si me gusta, si no me gusta. Es el reino de los cielos, es arrebatarlo, es nuestro, gracias al Señor. Por eso me llevaba también a pensar sobre los salmos, ¿no? El Salmo 119, verso 33 al 39, 137 hasta el 139 dice, el salmista dice: justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. El 138, el versículo dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. El verso 139 dice: mi celo me ha consumido, o sea, me ha destruido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. ¡Qué palabra tan fuerte! Justo eres, oh Jehová. Realmente, y Él va a juzgar con justicia. Justo eres, Jehová, y rectos son tus caminos.
Pero en otras palabras, uno de los salmos, el Salmo 69:9, dice en la Biblia del lenguaje actual, dice: el amor que siento por tu templo, por la casa de Dios, me quema como un fuego, porque me siento aborrecido cuando te ofenden a ti, oh Jehová. Siento ese celo por la palabra de Dios. Es como un fuego que arde acá dentro de nosotros. Y dice, y estoy tan ofendido cuando ofenden tu palabra, cuando son mediocres, cuando no hablan la verdad. Y en Pablo nos habla en 2 Corintios capítulo 2, verso 17, pues no somos como muchos que mejoran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, o sea, hablamos lo que Cristo nos mandó hablar. ¿Qué palabra? ¿Qué comienzo de programa tan poderoso? Tener celo por las cosas de Dios. No ser mediocre. ¿Sabe que a Juan el Bautista, por ser tan valiente, por decir la verdad, le ha costado la cabeza en un plato traer? Le han cortado la cabeza y le han traído en un plato a una mujer que quería, estaba odiándolo a la sinceridad de Juan el Bautista. Simplemente porque una niña danzó tan bien, tan lindo, tan perfecto. Y Herodes le promete: te doy a la amistad de mi reino, porque estaba tan contento por la nieta que ha bailado, ha danzado tan lindo. Y eso lo dije en un programa. Y fue la niña a la madre y le dice: mamá, el abuelo me da la mitad del reino, me ofrece la mitad del reino. ¿Qué dices? Y ella no pensó mucho. Dile que me traigan la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Qué valiente que fue Juan el Bautista. Esa es la valentía que tenemos que tener los cristianos. Ser valientes, celoso por las cosas de Dios. El celo me ha consumido. Hay algo que arde dentro de mí como un fuego. Esta es la palabra que realmente nos salva. Filipenses en el capítulo 2, verso 12, la última parte dice: preocupaos por vuestra salvación con temor, temblor y reverencia. En otras palabras lo podríamos decir: no nos damos cuenta de cuánto sufrió Jesús llevando esa cruz en sus hombros.
clavando los clavos en los pies y en las manos, poniéndole una corona de espinas sobre su cabeza que sangraba. ¡Cuánto sufrimiento! Ojalá pudiéramos pensar nosotros y ser valientes para poder recibir la palabra del Señor. No esa palabra suave, esa palabra que siempre hablamos de amor. Dios es amor, Dios es bueno. Pero Dios es fuego consumidor también. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que la palabra del Señor nos habla. Y por eso quiero leer en Hebreos, en el capítulo 2, verso 1 al 4, dice: por tanto es necesario que con más diligencia, con más urgencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que deslicemos. ¿Sabe qué deslizar? Es resbalar. Y deslizar, busqué por todos los medios y hay un solo lado que nos habla de deslizar. No sé si usted le quiere buscar en algún lugar otro. Posiblemente que lo encontrará, pero no hay otro lugar que diga deslizar, que se han deslizado, se han resbalado. En otras palabras, pasando el tiempo, se van enfriando hasta decir y pensar: esto es toda una mentira, esto es toda una fábula. Esto nos lleva a la decadencia espiritual. Y el verso 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, justa paga. El verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, las cuales, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, por los apóstoles, testificando, afirmando Dios juntamente con ellos, con el Espíritu Santo, según su voluntad? Y en Hebreos, en el capítulo 1, dice, versos 2 y 3, en estos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado Dios por su Hijo, a quien constituyó, formó, dio, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Jesús, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué palabra! ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidemos una salvación tan grande?
Queridos, desde los cielos Dios nos está hablando, que ha enviado a Jesucristo, la misma imagen de Dios, representando aquí en la tierra. En San Juan 14, el capítulo 14, Felipe le hace una pregunta y le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre Dios y con esto ya nos basta, con esto es suficiente. Lo miró Jesús y le dijo, Felipe, tanto tiempo que yo estoy con ustedes y todavía no saben que yo hablo las palabras que Dios ha puesto en mi vida. En San Juan capítulo 10, verso 30, dice la palabra, yo y mi Padre uno somos. Jesús mismo dijo, yo y mi Padre, Dios, uno somos. Y esto es lo que Él quiere. En su última oración en San Juan 17 dice, Padre, yo en ti y ellos en mí, queriendo decir Dios, tú estás en medio mío, tú eres la imagen mía, o sea, yo soy la imagen tuya, Dios. Y estos que me siguen tienen la imagen mía de Cristo. Queridos, ¿cuánto debemos cuidar esta salvación? La debemos que tener y recibir con mucha atención para no deslizarnos, no resbalarnos, no decaernos espiritualmente. En Efesios, en el capítulo 4, nos habla que Jesús puso ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar la iglesia de Cristo, para que sea una iglesia perfecta, santa, pura. Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha, una iglesia santa. Sed santo, dice Pedro en su carta, como Dios, yo soy santo. Así nos habla en el Antiguo Testamento, en Levítico. Jehová es santo, sed santos vosotros. ¿Qué quiere decir santo? Apartado de las cosas de este mundo. Si somos de Cristo, sigámoslo a Cristo. Hay una palabra que por ahí está, creo que está en uno de los escritos míos. En San Juan capítulo 12, verso 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre Dios le honrará. En otras palabras, mi Padre Dios los premiará. Si alguno me sirve, ¿qué otra cosa podemos decir? Sígame. Cada cual en su
lugar de trabajo, el cristiano debe ser netamente cristiano, legítimamente cristiano. No podemos estar en la política y estar en el evangelio. No podemos estar en el fútbol y en el evangelio. No podemos estar en otra cosa. La palabra dice: a dos dioses no podemos servir. Si servimos a Dios, sirvámoslo, sigámoslo. Y donde yo voy a estar, ahí van a estar mis servidores. ¡Qué buena palabra! Pero no quisiera pasar por alto. En Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29, comienza con la palabra: mirad, mirad. Presten atención. Ahora va a hablar Dios. ¿Cuántas veces estamos esperando a alguien que nosotros vamos a ver y está demorando, y está demorando, y estamos mirando, estamos queriendo ver a lo que nosotros hemos venido a ver? Y acá la palabra dice: comienza, mirad, presten atención. Ahora nos va a hablar Dios. Y sigue diciendo: no rechacen al que habla, no rechacen al que habla, amonestando en la tierra. ¿Quién nos está amonestando en la tierra? Si no es el Hijo de Dios. Dios habla del cielo, puso palabras a Jesús, y ahora al que nos amonesta en la tierra, a Jesús, porque si no escaparon, no escaparon aquellos que desecharon al que se le amonestaba en la tierra. Esto lo encontramos en Éxodo 20, 19 y 20, que dice la palabra: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, porque moriremos. El verso 20, y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté adelante de vosotros, y para que no pequen más, para que no pequen más. Para eso vino Dios. Está hablando Moisés acá, pero sigue hablando la palabra de Dios. Mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que habla, amonesta desde los cielos. La voz que conmovió, hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez, indica la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles, eternas. El verso 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. En otras palabras, con respeto. El verso 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miremos, prestemos atención a la palabra del Señor. Creo que tengo una parte en la palabra que nos habla en segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 2 y 5 al 5, o sea, del verso 2 al verso 9, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, también por vuestros apóstoles, sabiendo esto, conociendo esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propios malvados deseos, concupiscencias, y diciendo, acá viene con palabras de pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estos hombres quieren enseñarnos y decirnos que no, así como pasó todo. Todas las cosas, todos los días son iguales. Parece que todo esto es mentira, es una fábula. Pero sigue diciendo, porque desde el día en que los antepasados murieron, todas las cosas permanecen igual como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y que también la tierra fue destruida por el agua. Versos 7 al 9 dice, por la cual el mundo de entonces, en los días de Noé, pereció anegada en agua con el diluvio, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda, no hace tiempo a su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Querido, creo que estas palabras no hay mucho para hablar. Es tan clarita, si la queremos tomar así como viene, sin dar muchas respuestas.
es la palabra de Dios. Ojalá seamos valientes, seamos celosos por las cosas de Dios. Arda dentro de nosotros como un fuego la palabra de Dios para decir que la venida de Cristo está cerca. Estamos viviendo en este año, en el tiempo tan difícil, estos tiempos que es tan mediocre todo. Tengamos reverencia cuando entremos en el templo, en el lugar santo de Dios, para atender la palabra que Dios nos quiere decir, que Dios nos quiere hablar en este día. No molestemos al que está al lado para que pueda escuchar también la palabra. Esa palabra santa que nos habla día a día. ¿Cuántos hombres están desvelados porque Dios quiere darle un mensaje para este tiempo? ¿Cuántas veces estamos desvelados? ¿Cuántas veces despertamos a las 2, a las 3 de la mañana? Y no podemos más dormir, porque Dios nos está hablando. Somos mensajeros de Dios. Todos tenemos que ser mensajeros. Todos tenemos que hablar de este Cristo. En todos debe arder la palabra de Dios. En Jeremías dice, es como un martillo que golpea. Es como un martillo. Cuando golpea, golpea fuerte. Y esta es la palabra que necesitamos en este siglo XXI. Que la palabra nos golpee, que la palabra nos despierte, que la palabra nos haga buscar la presencia de Dios, que la palabra nos haga santificarnos. Dice, sin santidad y sin paz, nadie verá al Señor. Nadie, pero nadie. Seamos valientes. Que Dios les bendiga en este día que Dios me dio esta palabra. Si alguno la quiere tomar, es palabra de Dios. Oramos, Padre, gracias en este día, porque tú me permites entregar esta palabra. Yo sé que es una palabra dura, es una palabra, Señor, que nos enseña el camino correcto a la vida eterna. Señor, te agradezco a ti por esta palabra, Señor, que con tanta sinceridad nuestros hermanos los apóstoles y profetas nos han hablado y nos han dejado esta Biblia para que podamos aprender el correcto camino para llegar a la eternidad. No es emoción, no es emoción, es realidad. Y no poder escuchar a quien susurra al Señor a nuestros oídos que todas las cosas que han pasado son todas iguales que ahora pasamos, pero vendrá el día del juicio
Vendrá el día que tengamos que ponernos frente para recibir la recompensa. Señor, gracias te doy en este día. Por Jesús damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.